Espero que ahora sí les quede claro que yo no estaré encerrado como hace algunos años. Mi fuga era necesaria, espero que me comprendan y me dejen trabajar. Eran las 8 de la noche cuando Joaquín El Chapo Guzmán recibió sus medicamentos. Después va a su regadera y a las 8:52 desaparece. Ahí bajó por un túnel de una angostura de 50 por 50 centímetros y una profundidad de 1 metro. Este lo llevó a otro túnel de 1 metro con 70 centímetros de altura y un ancho de 80 centímetros. El Chapo recorrió 1,5 kilómetros para llegar hasta la bodega de una casa en Obra Negra y escapar del penal del Altiplano. Dentro del túnel había tanques de oxígeno, tubería de PVC, madera, herramientas de construcción, focos y contenedores de gasolina. Además de una motocicleta que estaba sobre rieles en la cual se habría trasladado la tierra que sacaban durante la construcción del túnel. Tú le fallas por medio grado, en 1 kilómetro ya son como 10, 15 metros de diferencia. Enrique Peña Nieto ordenó la persecución masiva de Guzmán, que está siendo buscado por cientos de elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina Armada. Se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna. Esta es la fotografía de Joaquín Guzmán Loera que presentó la procuradora Arely Gómez. Me fugo otra vez porque yo quise con la frente muy en alto. Al gobierno nada le hice, ¿para qué molestan tanto? Soy el sostén de mi gente, yo soy el Chapo Guzmán. Y me voy de nuevo de penal. Bueno, es realmente increíble que una persona considerada como de las más buscadas en su momento, ¿no? Por todo el mundo, líder de uno de los carteles más peligrosos, como el cártel de Sinaloa, que ya se había fugado en su momento de una cárcel, haya logrado esta nueva fuga por sí solo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto y tenemos a Cecilia González con nosotros, que es periodista, además escritora del libro Narcosur, se ha especializado en todo el tema del narcotráfico allí en México. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando escuchaste esta noticia, Cecilia? Yo estaba cubriendo la gira del Papa en Asunción, como soy corresponsal acá en Argentina, y me levanté a las 5 de la mañana del domingo para ir a la misa, a la última del Papa, y enseguida en las redes sociales ya había saltado la noticia. Primero, la verdad, me puse muy triste, porque esto, más allá de lo anecdótico, lo folclórico, lo cinematográfico, esto representa mucho más violencia para mi país. Por supuesto. Y eso es muy triste, esa es la gran tragedia que ha vivido América Latina en los últimos 10 años, es lo que está ocurriendo en México, con más de 100,000 asesinados y 30,000 desaparecidos, es terrible. Es terrible. Ahora, perdón, a lo largo ya del día y en los días siguientes, bueno, ha salido el humor negro de los mexicanos, entonces ya ha minorado un poco, pero bueno, es en principio es una terrible noticia para todos. Sí, ni hablar. Bueno, a todos les resulta muy sospechoso que unos días antes se había insistido con el tema de la extradición de Guzmán desde los Estados Unidos, ¿no? Justamente por considerar que el sistema carcelario de México era vulnerable. No, pero esa no era la razón del pedido de extradición. El pedido era porque hay cargos criminales en su contra en Estados Unidos. Sí. Era básicamente por eso. Sí. Así que pero también se puede hacer esta lectura, ¿no? Como que había una sospecha de que se podía llegar a fugar o que lo podían ayudar a que se fugara. Eso ya es más difícil porque eso es mucha especulación y entonces más bien es como los hechos concretos o lo que se puede demostrar es que había cargos en su contra en Estados Unidos y por eso Estados Unidos lo quería requerir, lo quería extraditar y de hecho, bueno, el gran problema del gobierno mexicano, que es con lo que está batallando ahora para dar explicaciones, es que el propio presidente Enrique Peña Nieto había dicho que sería imperdonable, esa es la palabra que él utilizó, que sería imperdonable una nueva fuga. Y bueno, ya ocurrió. Claro. Pensaba, ¿no? Yo sé que el Ministerio Público allí federal en México estuvo trabajando mucho en consignar, ¿no? En señalar a aquellos 20 y pico de custodios de allí de la cárcel del Altiplano que lo habrían ayudado, ¿no? a esta fuga. Como mexicana te lo pregunto, porque aquí me parece que a los argentinos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Esa sensación de sentir que las cosas quedan en la nada, ¿no? Como que la justicia, cuando hay una cierta connivencia entre la mafia y el poder, no termina de accionar. ¿Qué les pasa a ustedes como pueblo? ¿Sienten que realmente se va a saber quiénes fueron las personas implicadas en esta fuga? A ver, es muy difícil hablar por todos los mexicanos, o sea, hay sectores sociales y sectores que toman esta noticia de diferente manera.
Lo que es cierto es que esto ha afectado muchísimo tanto la credibilidad del presidente. Las últimas encuestas, por ejemplo, hay 90% de ciudadanos que en las encuestas que responden a tu pregunta, obviamente diciendo que no se va a saber, que hubo corrupción, evidentemente. O sea, esta es una crisis de credibilidad muy grande que empezó el año pasado con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, ahí ya había empezado una grave crisis del gobierno y esto es como que el se colofón. intensifica con el viaje a Francia, tengo entendido, el presidente. No es que se intensifica, el tema es que el Chapo Guzmán se fuga a las 8:30 de la noche más o menos, y a las 5 de la tarde de ese sábado el presidente había tomado su avión hacia Francia con una comitiva de 400 personas. Así que él iba como a una gira espectacular a un país primer mundo y mientras estaba sobrevolando le avisan que el Chapo ya se fugó. Ahora, permíteme remitirme a algo, porque estamos hablando de uno de los delincuentes o narcotraficantes más importantes del mundo. De hecho, está también colaborando la justicia de los Estados Unidos con el fin, con el objeto de dar con su paradero. Pero en el 2001, tengo entendido que en septiembre él se fuga de Puente Grande, una cárcel también muy importante, con ayuda de una camioneta de lavandería y con ayuda, dicen que de más de 40 personas, entre ellos 7 empleados públicos, digamos, del Estado de México. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Recibieron la condena pertinente? Sí, recibieron todos esos cómplices de primera línea que en ese momento se comprobó su participación. Sí, por supuesto, todos recibieron condena. Pero queda la condena digamos, como en este caso, quizás los guardiacárceles o quienes tenían a cargo la custodia, o realmente se sigue investigando, porque acá hay una connivencia política, ¿no? Evidentemente, o se lleva más allá la investigación. Siempre es sumamente difícil llegar a los estamentos más altos, pero en cualquier escándalo de corrupción, te digo, tanto aquí como aquí en Argentina estoy hablando, ¿no? En cualquier país del mundo donde ha habido grandes escándalos de corrupción, por ejemplo, en Colombia se comprobó, pero está más que probado, que la campaña de Daniel Samper estuvo financiada por el cártel de Cali. Bueno, también se dice eso de Peña Nieto. No, pero no es que se diga, acá se comprobó. Te digo que hay que tener mucho cuidado con lo que uno te especula o no. La justicia de Colombia comprobó que la campaña de Daniel Samper estuvo financiada por el cártel de Cali. Hubo un juicio político hacia Samper y la conclusión, que es impresionante, es que no es ni inocente ni culpable. Quedó exonerado, terminó gobernando y hoy es secretario de UNASUR. O sea, es como llegar a los estamentos más altos, haya sabido o no, pero es gravísimo que tu campaña haya estado financiada por narcotráfico. En el caso de Enrique Peña Nieto hay muchos señalamientos, ninguna prueba, así que es muy difícil. Pero por eso te pregunto, digamos, ¿se intenta profundizar en esta investigación? No sé, imagino que habrá políticos quizás de la oposición que alzan sus voces en ese sentido, o es una cuestión que se acepta y queda nomás en el rumor y en los corrillos. No, sí hay denuncias y sobre todo, por ejemplo, ha habido el que era nuestro SAR antidrogas, que fue gravísimo. En los años 90 se comprobó que había sido sobornado por entonces el capo más importante de esa década, que fue Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Te diría que hasta hoy ha sido el funcionario de más alto nivel que ha estado comprobado, pero de ahí para abajo hay gobernadores acusados, imputados, hay diputados. Bueno, el caso de Iguala son el alcalde mismo del pueblo. Ahora, vos en tu libro Narcosur hiciste una investigación muy, muy interesante, ¿no? Sobre cómo funciona el narcotráfico en la región. ¿Por qué crees que no se lo puede erradicar? Porque hay una falsedad de fondo. Hay una guerra contra el narcotráfico que es funcional al capitalismo y que permite que se mantengan estas inequidades en el mundo, ¿no? Y el dinero del narcotráfico se termina quedando en los países más ricos. Y los muertos y la guerra y la violencia en América Latina. Pero que sí que es una falsa guerra contra el narcotráfico. Es una guerra absolutamente falsa, hipócrita, por supuesto, porque los muertos los pone América Latina, el dinero se queda en los países ricos, tanto es así que hay bancos de Estados Unidos, insisto, totalmente comprobado, que han lavado decenas de miles de millones de dólares y la justicia estadounidense les cobra multas también multimillonarias, les da una palmadita en el hombro, les dice no lo vuelvas a hacer, y no sabemos el nombre de un banquero que es tan criminal como el Chapo o como Pablo Escobar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una situación ahí macro, porque en lo micro, bueno, en Narcosur yo hablo mucho de la penetración de narcos mexicanos acá en Argentina, pero en un nuevo libro que publiqué este año que se llama Todo lo que necesitas saber sobre el narcotráfico, ahí me permitió esta investigación analizarlo desde una manera ya más global. Entonces el narcotráfico ha crecido
reconocido en todo el mundo. Claro. Las drogas, con 2 llamadas en cualquier país del mundo consigues la droga que tú quieras. Sin embargo, hay Totalmente. países, perdón que interrumpa, ¿no? Sí. Digo, porque conozco de lleno México, porque tengo familiares viviendo ahí y tangencialmente lo quiero mucho al país, porque de verdad es un país de gente muy trabajadora, muy noble. ¿Cómo les pesa a ustedes los mexicanos? O también pasa algo similar que en Colombia, un gran país, el tema del estigma de las drogas, porque como bien vos decís, el narcotráfico existe en todos los lugares del mundo, sin embargo es como que la mira, el ojo está puesto muchas veces dentro acá de lo que es Centro y Latinoamérica, en Colombia y en México. Tiene sentido porque la violencia se ha generado mucho más. Son los 2 ejemplos en los que la violencia narco ha tenido mucho más peso. Ahora, sí, por supuesto que hay que pelear contra los estereotipos, pero también es cierto que en México, cuando todavía no padecía esta violencia, hablaban de la colombianización de México, Claro. que era absurdo, que no tiene nada que ver. Claro. Es como cuando hablan de la mexicanización En de Argentina. Argentina, claro. No, no tiene nada que ver. Las circunstancias históricas, políticas, sociales son Sí. totalmente diferentes. Sí, peleamos contra el estigma, porque dentro de todo, obviamente que hay gente luchadora. El otro día me preguntaban que cómo padecían, qué analizaban los mexicanos de lo de la fuga del Chapo Guzmán. Les decía, somos 120 millones de habitantes, 60 millones son pobres. Así que esos 60 millones de habitantes se levantan temprano, van a trabajar y su preocupación es buscar el alimento, Claro. no la guerra contra las Ahora, drogas, ¿no? estos personajes se vuelven en una especie de como de héroes, ¿no? Para cierta parte. Y eso también es peligroso. Lo vimos claramente en el caso de Pablo Escobar. Sí, sí. Y también en el caso de Chapo Guzmán. Y tiene una impunidad tremenda. Si en los allanamientos que se realizaron a sus propiedades se veía la cantidad de armas con empuñaduras de oro. Y bueno, y han llegado a tener parejas también como bueno, una reina de la belleza, ¿no? Que, Emma Coronel. claro, que hacen que su vida sea muy, muy Que colorida. está asignada, como que cómplice en esta fuga, Pau, ¿no? Supuestamente. No, todavía, Ah. todavía no. La van a citar como Ahí la para vemos, ver si mirá. llegó a ir a Mirá si a esta la chica cárcel. necesita salir con el Sí. capo de un cartel. ¿Era de- conocida antes de ser relacionada con el Chapo, esta chica No, en México? no, sí ya se casa con el Chapo cuando tiene 18 años y el Claro. Chapo 50. O sea, la diferencia es abismal. Claro. Claro. No, pero ella ya es hija y sobrina de narcotraficantes de la región. También eso es lo que tenemos que entender, que hay microsociedades en las que la narcocultura está instalada. Naturalizada Claro, completamente. entonces ser narcotraficante no es algo malo, es el trabajo que hay. Y las chicas, muchas chicas, a lo que aspiran es a casarse con el gran capo, mínimo con el sicario. Y te lo dicen, ¿eh? Claro. Porque si lo matan yo ya me quedo con la plata. Qué locura. Sí, son cosmovisiones que son muy difíciles de entender. De erradicar, además, ¿no? De erradicar por un lado, pero digo, de entender desde fuera, Claro. cuando no estás ahí en esa microsociedad. Claro. Bueno, Absolutamente. y ni hablar, capítulo aparte para otro día, los hijos, los 9, creo que son 3 mujeres y 6 varones, los hijos que andan en las redes sociales ostentando de una manera Sí, estimable, igual no se ha aprobado, forma No. parte Ah. todo del folclore de Qué acerca del locura. narcotráfico. ¿Vos pensás Sí. que lo van a recapturar? No tengo la menor idea. Con el Chapo puede pasar cualquier cosa. Sí. Sergio, ya estamos sobre el final. ¿Querías agregar algo? Bueno, una experiencia en el DF, había ido a trabajar y estaba la calle en un distrito bancario cerrada, una parte nueva del DF, y la razón era que habían arrojado 6 cabezas. Dios De mío. decapitados. Y es algo que, como acá decir en Buenos Aires, hubiera pasado en Cabildo y Juramento. Claro, Porque, o en claro. Florida y Corrientes habían tirado 6 cabezas de decapitados. La pregunta es, que quedará flotando, me imagino, si con el poder del dinero y el poder de fuego de los narcotraficantes, corromper al poder político o al poder policial, en el sentido de decirle, mira, aquí Claro. tienes una valija con $1 millón. No la quiero. Bueno, entonces mato a toda tu familia. Claro, sí, tienen el ¿Cómo poder hacen? de la Eso. amenaza. Sí, pero o sea, no hay preguntas, hasta lo Claro. estás respondiendo a Claro, tu eso sí, exposición. claro. Es impresionante. Sí, sí. Además, el narcotráfico lo que tiene es que consigue dinero cash. que Sí, es no un se poder consigue. corruptor tan Claro, muy y es un grande. poder Sí, sí. exactamente. Bueno, un placer, muy Gracias a interesante haberte tenido. Nos estamos yendo, Sí. Tommy, los agradecimientos de gracias rutina. a la gente de Roland Cotton por la ropa, a la gente de Bumper CrossFit que me entrenan y a Claudita de @viandaspop. Un placer. Perfecto, Gracias. Martín, muchísimas gracias Qué por lindo, haber ustedes, la estado. paso muy bien, siempre, Bueno, Martín. sos siempre bienvenido. Sergio, lo mismo. Gracias, un placer. Paula, Gracias, gracias. Celeste. Bueno, y a vos te agradecemos, como lo hacemos siempre, por habernos bancado, por estar ahí firme del otro lado y te esperamos el sábado próximo a las 2 de la tarde para hacer otra vez todo en uno. Chao, buen fin de semana.